Las cosas siguen sin funcionar para Biden en el tema económico. Aunque el índice de desempleo y la tasa de infección por COVID han descendido, la población sigue padeciendo una peligrosa inseguridad alimentaria que podría recrudecer con el tiempo. Y no podría ser de otra forma, pues en febrero la inflación se disparó de manera sorprendente hasta alcanzar niveles que la Casa Blanca no había visto desde 1982. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El aumento de 7,9% en la inflación declarada por el gobierno de Washington se está sintiendo, luego de verse protegidos por diferentes programas de alimentos impulsados en época de pandemia por el gobierno de Donald Trump. Ahora la población se encuentra vulnerable porque la mayoría de esas iniciativas caducaron. Y es que la disminución de la tasa de contagios por COVID y el retorno de la mayoría de comercios a sus actividades habituales, el gobierno de Biden dejó de destinar recursos para atender a las familias más necesitadas. En teoría, la mayoría de las familias que perdieron sus empleos en pandemia deberían haberse recuperado en este último año. Sin embargo, no ocurrió de esa forma, por lo que varios alcaldes han enviado una alerta al gobierno federal para que reconsidere la cancelación de los programas de asistencia alimentaria que cada vez tienen más demanda. Otros que han alertado sobre el incremento de ciudadanos que no tienen acceso a las 3 comidas son los bancos de alimentos. Estas entidades sin ánimo de lucro reciben y recogen alimentos excedentes de comercios, empresas o personas para repartirlos entre quienes más lo necesitan. Los responsables de estos bancos han informado que las filas en sus centros de distribución de todo el país son cada vez más largas. Además, los índices de hambre reportados en Washington han aumentado desde principios de agosto, cuando el 7,8% de los encuestados dijo que, a menudo, no tenía suficiente para comer, según los datos de la encuesta de pulso doméstico de la Oficina del Censo. A principios de febrero de 2020, la mencionada encuesta reveló que el 10,2% de los consultados aseguró que su hogar a veces no tiene suficiente para comer. Este aumento es más significativo en el caso de los hogares con niños, en los que el 13,1% de las familias encuestadas confesaron no tener acceso a la cantidad suficiente de alimentos que necesitan para nutrirse. Tras la abrumadora realidad que más que expresarse en una encuesta, se demuestra en las largas filas que se hacen en los comedores populares subsidiados por Washington, los miembros de la conferencia de alcaldes de ese país enviaron una carta al Congreso el pasado jueves. En la misiva, los burgomaestres instaron a los congresistas, tanto demócratas como republicanos, a apoyar la ampliación de la elegibilidad para subsidios y los beneficios de los programas federales de nutrición. De acuerdo con los expertos, el reto en esta oportunidad no son los índices de desempleo, sino la galopante inflación que ha hecho estragos en los precios de 3 rubros esenciales para la población: vivienda, alimentos y combustible. La mayoría de las familias que deciden optar por los programas de alimentación federales o los bancos de alimentos reportan que el 60% de sus ingresos se destinan a cubrir las 3 áreas mencionadas anteriormente. Esa estadística respondería a los datos de inflación publicados en marzo, que indican un aumento sustancial de los precios de la gasolina, la vivienda y los alimentos, algo que no solamente está ocurriendo en Washington, sino en varios países del mundo. Según ese reporte, el índice de la gasolina subió un 6,6% en febrero y representó casi un tercio del aumento mensual. Por su parte, el índice de alimentos registró las mayores subidas mensuales desde abril de 2020. Food Smart,
una aplicación para planificar comidas y pedidos de alimentos a distancia, informó que ha aumentado la cantidad de usuarios que se categorizan como inseguros alimentariamente en los últimos meses y que la mayoría de los miembros dijo que la comida sana es demasiado cara. Por otra parte, los bancos de alimentos de la red de Feeding America siguieron reportando que siguen trasladando en febrero de 2022 el doble de camiones de alimentos que en febrero de 2020 y que los costos de transporte aumentaron un 20%. Además, señalaron que el contenido de esos camiones cuesta más. Un camión cargado de atún enlatado costaba $46,000 en febrero de 2020 y ahora cuesta $57,000. Lo mismo ocurre con la mantequilla de maní y los tomates picados, cuyo valor se incrementó en casi 25%. En líneas generales, la mayoría de los bancos de alimentos afirman que los costos de compra de alimentos han aumentado y que también están pagando más por el transporte y la distribución, al tiempo que informan de la escasez de mano de obra. El panorama para Washington parece más complicado que una simple alza en el índice de la inflación. Según datos de la Reserva Federal, el ritmo inflacionario que está viendo el país es el más rápido registrado en 40 años. Esta subida no es ajena a la crisis en Europa, que arroja sobrios pronósticos a corto plazo para el suministro de petróleo y gas, por lo que los economistas prevén que la tasa de inflación podría alcanzar un máximo cercano al 9% en los próximos meses. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor aumentó un 0,8% el mes pasado, tras ganar el 0,6% en enero. En su tasa interanual, se disparó hasta el 7,9%, el mayor aumento interanual desde enero de 1982. Febrero fue el quinto mes consecutivo de las lecturas anuales del índice de precios al consumidor por encima del 6%. La inflación subyacente, descontando el efecto de los precios de la energía y la alimentación más volátiles, se incrementó un 0,5% en febrero y se elevó hasta llegar al 6,4% interanual. Como lo han estado señalando los alcaldes de las diferentes localidades del país, el aumento de los precios está golpeando de sobremanera a los hogares de bajos ingresos, que dedican gran parte de su presupuesto a los bienes que más costosos se han vuelto: alimentación, alquiler y calefacción. Según datos presentados por la Oficina de Estadísticas Laborales, algunos hogares denunciaron el incremento de las rentas entre un 50 y hasta un 70%, lo que a muchos les ha generado otro problema: se quedaron sin techo. Esta situación augura para la Casa Blanca un año muy duro en el tema económico, en el que no se evidencia una disminución de la inflación a corto plazo, lo que terminará afectando el bolsillo de la población a niveles prácticamente desconocidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.